¿Alguna cubeta? Esto que acaban de ver son imágenes de un brote explosivo de cólera que se presentó en el sureste del país. Ocurrieron más de 300 casos en 2 días y gracias al adecuado manejo de los pacientes no hubo ninguna defunción. Aconteció en un poblado pequeño donde existe una clínica rural. Así como sucedió en esa localidad, puede presentarse en cualquier región del país. A ti en lo personal, a ti médico o enfermera que estás viendo este video, te puede tocar realizar acciones para controlar el brote y atender a los enfermos, así como establecer medidas sanitarias para evitar que tu personal u otras personas se contagien. Estas medidas son sencillas y se refieren a la adecuada manera de manejar las excretas, fomites y desechos de pacientes sospechosos o confirmados de cólera, con la finalidad de evitar la diseminación de la bacteria en el medio ambiente. Por excretas se comprenden las heces fecales y los vómitos. Por fomites, la ropa de cama o de uso personal, mantas, guantes, cómodos, cubetas, colectores y camastros utilizados. Por desechos, el papel higiénico, bolsas colectoras de fomites, de excretas o cualquier otro material desechable que hubiera estado en contacto con las excretas. El correcto manejo de excretas, fomites y desechos se inicia en el momento mismo en que un paciente demanda los servicios en la unidad por padecimientos gastrointestinales. Los métodos para llevar a cabo la eliminación de vibrio cólera de las excretas, fomites y o desechos es mediante la aplicación de productos químicos, como hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio. Existen productos alternativos como el fenol y las sales de amonio cuaternario. Sin embargo, el costo de estas últimas hace poco factible su uso. El hipoclorito de sodio se presenta comercialmente en diferentes concentraciones, de acuerdo a la marca comercial. Por ejemplo, Cloralex, 6%, el Chinito, 5%, los Patitos, 4%. Para la eliminación del vibrio cólera, de fomites, excretas y desechos, es utilizada la denominada agua hiperclorada, la cual se prepara agregando 1 litro de hipoclorito de sodio al 6% en 100 litros de agua, dejándola reposar por 30 minutos. El hipoclorito de calcio viene en presentaciones de pastillas, gránulos o polvo a la concentración del 65%. La denominada cal sodada es una concentración al 35%, la cual es muy inestable y por lo tanto poco recomendable. Para determinar la cantidad de cloro que se utiliza en la elaboración del agua hiperclorada, se debe considerar la calidad bacteriológica y dureza del agua, llegándose a requerir en ocasiones duplicar las concentraciones añadidas. Antes de iniciar cualquier contacto con estos pacientes, el personal médico, paramédico, los de intendencia, los de lavandería o cualquier otro tipo de personal que vaya a estar en contacto con estos enfermos, excretas, fomites o desechos, deberá contar con el equipo necesario para manejo de pacientes infectocontagiosos como son los guantes, gorros, batas, etc. Se deberá tener especial cuidado en no tocar con el equipo contaminado las llaves de las tarjas, los lavabos, las fuentes de abastecimiento de agua, así como los alimentos y material limpio.
En cuanto un paciente sospechoso o confirmado de cólera llega a un centro de atención, lo primero que se debe hacer es quitarle la ropa y ponerle una bata. La ropa debe depositarse en una bolsa de polietileno que se sellará y rotulará con la leyenda "material contaminado" y el nombre del caso. Una vez que se tiene la ropa en una bolsa de polietileno sellada, debe ser entregada a un familiar del paciente con la recomendación de que se remoje en agua hiperclorada por 30 minutos y después lavar. La ropa de estos pacientes no se incinera. No debe lavarse en ríos ni arroyos sin remojo previo en agua hiperclorada, debido a la posibilidad de contaminación de estas fuentes de agua con cólera. Al entregar la ropa del paciente, se indaga la forma en que fue trasladado a la unidad, para identificar y colectar todos los posibles fomites que se vieron contaminados en el traslado, tanto del paciente como de los familiares que lo transportaron, como pueden ser chamarras, vestidos, pantalones, mantas, sábanas, toallas, etc. Hay que verificar qué tipo de transporte se utilizó para trasladar al paciente. De haber sido animal, caballo o burro, solamente habrá que indagar qué tipo de mantas o ropa traía el paciente para su manejo adecuado. Cuando el paciente es trasladado a la unidad médica en un vehículo, se revisará el tipo de material de recubrimiento del mismo y se procederá inmediatamente a colectar las excretas con el fin de no dañar ese recubrimiento. Se aplicará cloro al 6% con una esponja. Nunca se debe realizar un lavado con agua simple de primera instancia, ya que la bacteria se iría viva al piso o al drenaje. En caso de que alguno de los familiares haya estado en contacto directo con las excretas del enfermo, se le deberá indicar el lavado de manos con agua hiperclorada. Se debe contar con un área específica para el internamiento de los pacientes, evitando, hasta donde sea posible, la visita de los familiares para prevenir posibles contagios. Manejo de fomites. Toda la ropa del paciente y de cama del área de internamiento de los mismos casos sospechosos y o confirmados de cólera debe ser remojada en agua hiperclorada, como ya se mencionó, por 30 minutos, para después entrar al ciclo de lavado normal de esta ropa. Al agua donde se realizó el remojo de la ropa del área de internamiento de pacientes sospechosos y o confirmados de cólera, se debe agregar 1/4 de litro de hipoclorito de sodio al 6%, dejarla reposar otros 30 minutos y después vertirse al drenaje. Los colchones de las camas del área de pacientes sospechosos y confirmados de cólera deberán estar forrados con fundas plásticas para evitar que se mojen con las excretas y para efectuar más rápidamente la limpieza. Un colchón contaminado se limpiará directamente con cloro al 6%. Los catres coléricos serán lavados con agua hiperclorada. Nunca se incinerarán. De la misma forma, todos los fomites utilizados en el área de internamiento de pacientes sospechosos y o confirmados de cólera, después de usarse, deberán ser remojados en agua hiperclorada por 30 minutos. Las superficies de objetos como mesas, camas o paredes deberán limpiarse con cloro al 6%, nunca con agua simple, pues esta no garantiza la destrucción del microorganismo. Manejo de excretas. Las excretas y vómito de los pacientes sospechosos y confirmados de cólera deben ser recolectados en recipientes impermeables. Se debe calcular aproximadamente la 1/5 parte del volumen de estas excretas y o vómitos y agregar esta cantidad de cloro al 6%. Igual que en el caso de fomites, se deben dejar reposar durante 30 minutos y posteriormente vertir las excretas al excusado o drenaje. En caso de que el paciente defeque o vomite en el excusado, se debe calcular igualmente una 1/5 parte del volumen y agregarle cloro al excusado, dejando que éste interactúe por 30 minutos. En caso de que los pacientes vomiten o defequen en el piso, estos desechos se recolectarán con una jerga y se depositarán en una cubeta con agua hiperclorada por el tiempo establecido. Manejo de desechos. Todo desecho sólido, como son
apósitos, gasas, pañales, bolsas plásticas, etc., no deben ser eliminados sin un proceso a través de la esterilización, incineración o entierro sanitario, con las cantidades suficientes de cal para cubrir los desechos y en lugares que no representen riesgo para la contaminación de los mantos freáticos. Al personal que manipule a los pacientes sospechosos y a los confirmados de cólera, así como a sus fomites y excretas, deberá usar guantes y ropa de protección personal. En las diferentes áreas de la unidad de salud donde se manejen pacientes con cólera, sus excretas, fomites o desechos, se debe contar con recipientes de agua hiperclorada para el lavado de manos por parte del personal. Se debe prohibir la ingesta de alimentos en el área destinada para el manejo de este tipo de pacientes, para evitar posibles contagios. También es tarea del personal de salud investigar los fomites y excretas en el domicilio del paciente, dándoles indicaciones de cómo realizar la desinfección de estos, a través de la utilización de cloro o de cal, en caso de que el piso sea de tierra o el paciente haya realizado fecalismo al aire libre, sin olvidar que debe prepararse agua hiperclorada para el lavado de las manos. Recordemos que las excretas de los pacientes con cólera, así como los fomites y materiales de desecho contaminados, contienen una gran cantidad de microorganismos y es necesaria la destrucción del vibrio cólera para evitar su diseminación en el medio. Por ello se requiere extremar las medidas para el adecuado manejo de excretas, fomites y desechos en los centros de atención. Ello coadyuvará a la destrucción del vibrio cólera y por ende al control de este padecimiento. Recuerda, en tus manos está el prevenir contagios accidentales en tu centro de atención o en la comunidad.